Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos y demás personas reunidas aquí en este momento. Yo me llamo Damián Preto Blanco, soy opositor al régimen de los Castro. Mi planteamiento y mi verdad con la gente del movimiento que yo milito y con muchos movimientos que ya están consultados es el mismo que han dicho los hermanos que están aquí presentes ahora mismo, que acaban de hablar aquí, es el mismo. Entonces, ahora fuera de eso yo quería hacer un planteamiento dentro del marco de los principios, de uno de los principios que defiende la Dama Blanco, que es los presos políticos, y aprovechando este momento que hay mayor cantidad de prensa, quiero llamar la atención con un preso político en particular, que se llama Luis Enrique Labrador Díaz. Luis Enrique Labrador Díaz hace más de 3 años y medio tiró unas octavillas en la plaza, más llamada Plaza de Revolución, ahí abajo de los Castro, unos papelitos que tiró, eran 4 hermanos de causa, hay 2 liberados hace como 2 años, quedan 2 en este momento en prisión, pero de Luis Enrique Labrador Díaz no sabemos nada, simplemente que se encuentra en una celda, en una mazmorra en la prisión de mayor rigor de Ahuica, en Matanza, y está desaparecido, totalmente incomunicado con su familia, de visita, de teléfono, de todo. Tememos por la vida de Luis Enrique Labrador Díaz y acusamos a la seguridad de Estado y a Fidel Raúl Castro si le pasa algo a Luis Enrique Labrador Díaz, que está desaparecido hace más de 8 meses, que no sabemos nada de él, contacto ni su familia, ni nadie, ni visita, incomunicado totalmente, no sabemos si le sacaron los ojos, que lo han hecho, la seguridad de Estado de Cuba lo ha hecho, al hijo de Jacqueline Borni, lo han hecho y han hecho muchos crímenes, es decir, que tememos por la vida aquí de Luis Enrique Labrador Díaz. Quisiera que se tomara eso en cuenta bastante. ¿Por qué? Porque es preocupante ya más de 8 meses un preso político, sin visita, sin familia, sin saber de él, de teléfono ni nada. Adolfo, que le quiera hablar. Déjame acotar aquí. Han oído ustedes aquí, todos hemos escuchado aquí el sentir de muchos, lo que estamos, que no es el único, no es el único. Hay mucha gente del interior de Cuba, de Pinar del Río, de Matanza, Santiago de Cuba, Villagara, que opinan lo mismo, porque hemos sido víctimas del sistema. Al igual que todas ustedes. Hemos sido víctimas del sistema, hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados por nuestras ideas. Cuando nosotros hablamos del bloqueo, que se mantenga el embargo contra Cuba, incluso hemos planteado que se refuerce el embargo contra el gobierno de Cuba. En mucho es contra el gobierno de Cuba, no es contra el pueblo cubano. Quien tiene embargado al pueblo cubano, quien tiene bloqueado al pueblo cubano es el régimen. Son las leyes del régimen, como apuntaba Agustín y como han apuntado muchos aquí, las leyes del régimen que garantizan la impunidad con que actúan las fuerzas represivas, las leyes del régimen, la principal, la Constitución de Cuba, que es una constitución socialista de título y ampara a los que son socialistas, y los que no son socialistas quedan desprotegidos ante las leyes. Nosotros no somos fanáticos cuando hablamos de mantenimiento del embargo y de reforzamiento, no somos fanáticos, tenemos razones suficientes para hablar. El gobierno de Cuba durante más de 30 años mantuvo relaciones económicas mutuamente ventajosas para el régimen. ¿Y dónde se metió el resultado de esa economía? 1980, como decía Agustín, un éxodo de 175.000 cubanos que según Fidel Castro se fueron por razones económicas. ¿Dónde están metidos los recursos del pueblo que se derivaron de ese tipo de relación a cambio de usar nuestro territorio como punta de lanza contra Estados Unidos, a cambio de usar nuestro territorio para entrenar guerrilla, para derribar a gobiernos democráticamente electos? ¿Dónde están esos recursos cuando hoy en día tenemos que el sistema de recolección de basura del país está colapsado completamente, donde el sistema de abastecimiento de agua potable, que no es tan potable ya, está colapsado prácticamente en la capital de Cuba, donde el sistema de transporte no funciona, y no funciona en parte porque los mismos son desviados en ocasiones para emplearlo como vehículo en el operativo represivo que despliega cada domingo el Departamento de Seguridad de Estado contra las damas de blanco, contra ustedes. ¿Dónde están esos recursos cuando el cubano no tiene una vivienda decorosa y los trabajadores cubanos no tienen un salario decoroso para poder alimentar a su familia? Donde hoy en día la mayoría de la población cubana penal es joven y negra. ¿Dónde está el beneficio de ese resultado económico? ¿Dónde está ese beneficio cuando hay un pueblo, cuando la mayoría de la juventud cubana se prostituye en las calles a cambio de obtener algún tipo de recurso para poder alimentar a sus familiares, o emigran al país
por cualquier vía, posiblemente en el único país del mundo donde la gente coge una cámara de camión, la prepara y sale del país desafiando el estrecho de la Florida para poder llegar a Tierra de Libertad y a Cuba. Recordemos el remolcador 13 de marzo, donde murieron niños, mujeres y ancianos asesinados por el gobierno cubano por escarmiento. Recordemos a los 4 que fueron asesinados en el 2003 por escarmiento, por el ejecutado esta sanción por el gobierno cubano, y era en Cuba embargada, era en Cuba que supuestamente estaba embargada, pero sí tiene relaciones con Europa, tiene relaciones con inversionistas capitalistas que han levantado, no han levantado, han mantenido, han contribuido a mantener el régimen, sobre todo inversionistas de España, de Canadá, por ese turismo que viene aquí, ese turismo sexual que viene aquí a abusar de nuestras muchachas, ¿a cambio de qué? De prebenda del gobierno. ¿Dónde están metidos esos recursos? Ahora, esa es la razón que sostenemos nosotros en estos momentos, para decir que el gobierno de los Estados Unidos eche atrás y no implemente estas nuevas medidas, porque estamos seguros y estamos convencidos, en primer lugar, que se van a usar en recursos para las fuerzas represivas cubanas, para repartir prebenda entre aquellos que hoy se prestan para apoyar a la fuerza represiva cubana en contra de ustedes que son mujeres, cuando hoy el mundo, como decía ahorita, está contra la violencia que se emplea contra las mujeres, y tenemos a Cuba un gobierno militar que lo que hace es promover la violencia contra las mujeres, luego de protegerlas, lo que las promueve en contra precisamente de la Organización de Naciones Unidas, de la cual es miembro, y en contra precisamente de la comunidad y de la opinión internacional. ¿Por qué el gobierno cubano no ratifica los pactos de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos culturales y económicos y sociales? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que el día que lo haga tiene que cambiar las leyes, y son las leyes que nos van a garantizar a cada uno de nosotros libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, para que el gobierno no pueda esconder crímenes, para que elementos corruptos que hay en la dirección del país, empezando por Raúl Castro y su familia, sin olvidar a Fidel Castro, porque la historia no puede olvidar a Fidel Castro del año 59 hasta el año 200 y pico, 2000 y pico, no se puede volver la historia. Los años de terrorismo de Estado aquí, porque ¿quién duda de lo que hace la fuerza represiva contra el movimiento opositor? Sea terrorismo, no sea terrorismo de Estado, ¿quién duda de eso? Es terrorismo de Estado financiado por el gobierno cubano. Pero hay más. Estas medidas implementadas, que se van a implementar el próximo año, van a conducir finalmente al levantamiento del embargo. Ya sabemos que hay congresistas norteamericanos que están cabildeando para que se implementen leyes para que estas medidas no sean levantadas en un próximo gobierno si es republicano. Sabemos ya, por ejemplo, que están tratando de llevar al Congreso, sacar al gobierno cubano de la lista de países promotores del terrorismo. Y ya lo decía, no solamente contra Latinoamérica y el resto del mundo, contra ustedes, mujeres, el gobierno cubano aplica en la práctica el terrorismo de Estado. Ahí hay una dama de blanco que fue golpeada el día de diciembre, cuando fueron arrestadas 75 damas de blanco, día de diciembre, y más de 35 activistas de derechos humanos de varias organizaciones. Hay una dama de blanco que fue golpeada por un policía, por una mujer policía con una pistola, al tiempo que otros policías la sacaban a la fuerza de la autopatrulla. Para eso va a servir el levantamiento del embargo. Y por eso es que estoy diciendo que no somos fanáticos. Tenemos razones suficientes para decir, para promover que el embargo tiene que mantenerse contra el gobierno cubano. Martin Luther King, en la época que estaba luchando a favor de los derechos civiles del pueblo norteamericano, promovió el boicot contra los negocios de los blancos. ¿Por qué razón lo promovió? Para cortarle los recursos, para que siguieran arreciando el racismo contra los negros. Por eso no tenemos razones suficientes, no somos fanáticos para decir esto. Contra Sudáfrica se implementó un embargo, Israel tuvo un embargo por países de la comunidad que lo rodea. Aquí hay personas de la comunidad musulmana que han ido a prisión, han estado en calabozos por razones políticas. Aquí los hay presentes. Por eso decimos que no queremos que
Estamos en contra de que se haya relajado del embargo. Creemos y sostenemos que Obama ha abandonado al pueblo cubano porque le va a dar oxígeno a aquel que lo reprime. Y como decía Borges, no se puede establecer relaciones entre un gobierno democrático o entre un gobierno de un país democrático y entre un gobierno que promueve y absolutamente lo hace diariamente el terrorismo de Estado contra su propia población.